buenos días. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días, profesor, si se le escucha. Buenos días, señorita. Ok, entonces si me escuchan, ahora pregunto, ¿estoy compartiendo pantalla correctamente? ¿Se ve la diapo, PPT? Sí se ve la ¿También? pantalla, profesor. Excelente. Entonces ya solo me queda esperar que sean las 8 en punto. En 5 minutos comenzamos, por favor, atentos. 5 minutos comenzamos.
Muy buenos días con todos los presentes. Buenos días. A ver, tenemos a Jeffrey, a Lenin, Angeli, Peter, Cintia, Luciana, no sale completo el nombre. A ver aquí. Ajá. Tenemos también a Lucero, será, ¿no? Dice Luce. Ya está. Tenemos bastantes participantes. Vamos a comenzar la clase. Bien, hoy día nos toca hablar de literatura española. Vamos a continuar con el barroco. Ya en la clase pasada han estado revisando La vida es sueño, una de las cumbres literarias del Siglo de Oro, probablemente la obra más universal después de Quijote de la Mancha. Y hoy día vamos a hablar pues de la más universal, ¿no? De Quijote de la Mancha, continuando con la literatura barroca. Y luego hablaremos de la literatura española del siglo XIX, que tiene bastante desarrollo, pero de la cual solamente vamos a tratar el romanticismo, ¿no? Un autor muy importante de ese movimiento en España, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos ahí entonces. Contenido de la clase de hoy: literatura española del siglo de oro, narrativa barroca, Miguel de Cervantes Saavedra y su novela más importante, El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Luego tenemos literatura española del siglo XIX, como te mencionaba, el romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer en la obra Rimas, que son poemas, y leyendas, que son obras narrativas de índole fantástica. ¿Está bien? Vamos con el tema, seguimos con literatura española, ya a partir de la próxima clase hablaremos de hispanoamericana. Bien, como hemos visto ya en clases pasadas, la literatura española podemos afirmar que inicia en la Edad Media. Tenemos en la Edad Media, entre el siglo XII, fines del XI, inicios del XII, un desarrollo muy importante del Mester de juglaría, donde aparece esta figura literaria de los juglares de voz y canto, que recitaban cantares de gesta. Estas obras orales, en muy contadas ocasiones, se pasaron a la escritura, y una de ellas, la más notoria, fue en el caso del cantar o poema de Mio Cid, una obra muy señera que ustedes ya han revisado en la clase. Luego viene el periodo de mayor apogeo de la literatura española, el siglo de oro, que abarca buena parte del siglo XVI y casi todo el siglo XVII. A ese periodo de gran apogeo se le denomina siglo de oro. A partir de la tercera década del siglo XVI se desarrolla el Renacimiento, y hasta la penúltima década del siglo XVII, es decir, hacia 1680, cuando ya muere Calderón de la Barca, se considera que acaba el siglo de oro. Hasta allí dura el barroco. Durante el siglo XVII se desarrolla el barroco. La novela El Quijote de la Mancha se publica entre 1605 y 1615, es decir, a inicios del siglo XVII. Por lo tanto, corresponde al barroco, y no solo por su momento de publicación, sino también por sus características. En el siglo XVIII se produce el apogeo del neoclasicismo en España. España se afrancesa desde el poder, empieza a gobernar la dinastía Borbón. Esta dinastía lleva la cultura francesa y el neoclásico se convierte en el movimiento hegemónico de España en el siglo XVIII. El neoclasicismo le da mucha importancia a la racionalidad, a seguir las reglas de composición en la obra literaria. También le da importancia al sentido educativo de literatura. ¿Está bien? Y también a imitar a los clásicos grecolatinos. Todas estas características hacen que en el siglo XIX aparezca un movimiento que se pone en contra del neoclásico. Este movimiento va a ser el romanticismo. España tuvo dificultades para que el romanticismo se llegue a dar. De eso hablaremos un poco después, pero cuando llega a producirse el movimiento romántico ya en España, aparecen autores muy importantes. Entre ellos destaca pues Gustavo Adolfo Bécquer. Muy bien. Narrativa barroca: Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Bien, hasta este punto, estudiantes, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver, wow, tenemos más de 20 alumnos. Está Andrea, Farid, Fernanda, Diego, Yaile, Alessandra, Norela, Daniela, Luciana, Lenin.
Cintia, a ver, Natalia, Angelo, Sergio, Nicole, Ángela, doble Ángela tengo. Ah, están duplicados. Jeffrey, Leonard y Peter. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre el tema que me estamos explicando? Ujú. Si tienes dudas, puedes ponerla en el chat o prendes tu micro un ratito y me preguntas, ¿ok? Seguimos. Muy bien, seguimos. La narrativa barroca, Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Está bien? Primero quiero anotar que esta obra se publica pues en dos partes y que la primera parte titula Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda parte titula exactamente igual, excepto por una palabra, porque la segunda parte titula Las aventuras del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Así que la diferencia de títulos es de una sola palabra. En la primera parte es con hidalgo y en la segunda con caballero. ¿Ok? Eh, Narrativa barroca se le dice a esta novela porque está publicada en el siglo XVII y tiene características barrocas en su construcción. Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes es un gran representante de las letras castellanas y uno de los más importantes autores universales. Nació en España, no se sabe muy bien hasta ahora en qué ciudad, porque hay varias ciudades que se discuten el honor de ser su cuna. Su infancia y adolescencia fue un poco enigmática, ya que la familia de origen noble había empobrecido en la época en que le tocó ser integrante. Su padre estaba endeudado, entonces viajaba bastante de ciudad en ciudad para hacer perro muerto a los acreedores, es decir, no pagar sus deudas. En ese entonces no había Infocorp, así que si debía plata en una ciudad, en la otra no lo sabían y cuando ya debía ahí se iba. Parece que de niño tuvo educación regular, mas no así en su adolescencia. Cervantes parece que en su adolescencia ya no tuvo profesores, ya no pisó la universidad porque era carísimo en ese entonces, tenía que mudarse a otra ciudad y era caro. Así que lo que Cervantes optó fue por ser soldado y a los 19 años aparece en Italia nutriéndose de las bibliotecas del Renacimiento italiano, ahí como autodidacta, soldado. Participa luego en la batalla de Lepanto, una batalla legendaria donde él, a pesar de que estaba enfermo, afiebrado, participa porque él decía, no me la pierdo, esta es la única manera que tengo de ser famoso, destacar. Finalmente participa y es herido muy gravemente en el hombro y mano izquierda, que permanece inútil el resto de su vida, pierde el uso de la mano izquierda entonces. Entonces, Cervantes obtiene reconocimiento porque ha peleado de manera valiente, pero lamentablemente para él las cartas de recomendación que llevaba a España a su vuelta, después de que los cirujanos italianos le habían curado el miembro izquierdo, le sirve muy poco porque es tomado prisionero por piratas argelinos que al encontrar las cartas de recomendación consideran que él es alguien importante y piden un rescate muy alto. Una familia pobre como la suya le era imposible pagar. Permaneció más de 4 años en Argel como esclavo de los musulmanes. Suerte tuvo que fue liberado cuando ya le iban a rematar como esclavo de segunda al mundo árabe. Lo rescatan unos monjes y luego él tiene que pagarles con intereses el préstamo por su libertad. Cervantes, lisiado, eh, a pesar de que es un héroe de la batalla de Lepanto, no recibe tanto apoyo como él merecía, y como escritor le fue solamente regular. Cuando ya estaba bastante mayor, escribe Quijote. La primera parte logra cierto éxito, la gente en España lo consideraba un buen autor, inclusive su obra fue traducida al francés y al inglés, pero en ese entonces ser un buen autor no era mucho, ya que había muchos buenos autores. Cervantes era uno más, por lo tanto no tenía todos los merecimientos que él tenía derecho por su gran calidad y genio. A su muerte, no había logrado su gran sueño, que era ser parte de la corte de algún noble importante y vivir ahí una vejez dorada mantenido por un mecenas. No lo logró nunca y falleció frustrado. Bien, su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ya sabemos, se ha dicho mucho, es probablemente la mejor novela de todos los tiempos en castellano. Hablemos más de esta novela. El estilo es barroco, tiene rasgos muy elaborados y oposiciones. ¿A qué se refiere con rasgos muy elaborados? Se refiere a que no utiliza una sintaxis sencilla, no utiliza oraciones cortas,
sino oraciones muy largas, donde la coma es la reina, utiliza el hipérbatón dentro de un párrafo. Es una escritura muy complicada, llena de incisos explicativos en medio de la oración. Las oposiciones también es un estilo muy barroco. Colocar siempre opuestos, por ejemplo, el cuerdo junto al loco, o lo real junto a lo fantasioso, o el ser con el parecer, ¿no es cierto? También está el idealismo versus el pragmatismo. Ahí tenemos a Quijote, que está loco y tiene ideales, y a Sancho, que está cuerdo y es un hombre práctico, pragmático. ¿Está bien? La novela es de género épico y la especie, bueno, novela, ¿no es cierto? Se habla de una novela de parodia a las novelas de caballería, por eso hablan de novela caballeresca. Mezcla tres variantes del lenguaje: el narrativo, el señorial y el coloquial. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que en aquel entonces todavía se seguía desde el Renacimiento, ¿no es cierto? Los ideales, los tópicos del siglo de oro, de la época de los griegos y latinos, ¿no es cierto? Y la idea era que tenía que haber una obra de teatro que haga llorar y una obra de teatro que haga reír, o sea, una tragedia o una comedia. Y tenía que haber una obra en un estilo determinado, o sea, el estilo humilde, humilis, por ejemplo, tenía que ser con personajes sencillos como pastores, tenía que ser un lenguaje muy simple, y así, cada nivel de tema trataba un tipo de lenguaje. Eso era lo habitual. Cervantes, en sus ánimos por proponer algo novedoso, mezcla los lenguajes en una misma obra. Obviamente para la época era algo novedoso, no era algo normal. Normalmente las obras obedecían un tipo de lenguaje según el tipo de personaje e inclusive la especie literaria. Cervantes hace algo en su época novedoso, mezcla los lenguajes. Tiene el lenguaje narrativo, que es el lenguaje de narrador que te cuenta la historia, esa voz que te dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía Alonso Quijano, ¿no? Entonces, esa voz, ¿no? Es el narrativo. El lenguaje señorial, el de los aristócratas, el de los letrados, que representa el mismo Quijote, que es un hombre leído, instruido. ¿Está bien? Luego tenemos el coloquial, que sería el estilo de lenguaje representado por Sancho Panza. Si Quijote es un hombre leído, versado, educado, Sancho es un hombre del pueblo analfabeto, cuyo único atisbo de sabiduría es el conocer más de 1000 refranes populares y constantemente citarlos a lo largo de la novela. Entonces encontramos una forma coloquial de hablar, una forma que no comprende las formas cultas o la referencia a autores como Tácito, Séneca, Marco Tulio Cicerón, etcétera, como hace a cada momento Quijote en su discurso. A ver, cuidado ahí que Quijote está loco, ¿ya? Pero es un loco, es un loco muy culto, que te cita a Julio César en la Guerra de las Galias, te cita a Cicerón en las Catilinarias, te cita a Séneca y sus máximas, a Marco Aurelio, el gran emperador filósofo romano. Claro, para que ustedes entiendan el tipo de loco que era Quijote, piensen en la siguiente escena. A ver, vámonos al Arco Herrera, que es el manicomio de Lima, ¿ok? Tú llegas ahí y te dicen, puedes conversar con quien gustes, a ver, conversa con alguno de los señores, y tú ves ahí, y bueno, los que van a psicología van a ir a eso, ¿no? O psiquiatría. Ven a un tipo sentado con un periódico, y tú, bueno, ese señor parece alguien sereno, ¿no? Voy a hablar con él. Vas y conversas con él, y te sorprende porque tiene opiniones sobre política, actualidad, política internacional, economía, te habla de la guerra de Rusia con Ucrania, te habla del bajón económico que está teniendo Estados Unidos, las consecuencias en la economía peruana, te habla de la legislación actual sobre el derecho corporativo, y está bien actualizado y se le escucha bastante sereno, tranquilo y que domina el tema. Y tú te sorprendes, ¿no? Este hombre está loco, ¿no? Y tú, wow, ¿no? Está para llevarlo a entrevistar a la televisión, a radioprogramas, ¿no? Qué bacán, ¿cómo sabe? Porque por cultura general tú entiendes que él está diciéndote cosas coherentes. En eso tú le preguntas, señor, ¿y usted cómo sabe tanto, no? Y él te va a decir, ah, pues es que todos los días converso con mi amigo Winston Churchill, ¿no? Y también a veces me carteo con Hitler, ¿no? Y conversamos de política internacional. También hablo a veces con George Washington, ¿cierto? Que es mi pata. Cuando viajé a Estados Unidos lo conocí.
Y tú ahí, este está loco, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta que el señor está loco, o sea, tiene ideas valiosas, sabe, se nota que ha sido alguien preparado, pero está loco, o sea, esto es exactamente lo mismo con Quijote, o sea, él a veces dice cosas muy coherentes, demuestra mucha cultura, cita autores clásicos, pero de pronto sale con una locura y la malogra toda, como podríamos decir, ¿ok? Muy bien. Ok, jóvenes, hasta este punto, ¿alguna pregunta que ustedes gusten hacerme sobre la obra? A ver, estamos con Alessandra, Héctor, Yuri, Norela. Se han acoplado más alumnos, creo, ¿no? Han llegado. Bien, pasamos de 30 alumnos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, algo que deseen saber, algo que tengan curiosidad aquí? Vamos, coméntenme, o si me han dicho ya. A ver, ¿cómo se ve? Ah, no me acuerdo cómo se puede ver el chat. A ver, ¿cómo era el chat? Todo bien, profesor, todo bien, continúen. Ok, gracias. Ya, no, bueno, no puedo ver el chat. No, sí, bueno, si van a participar con el micro será porque no encuentro la opción del chat. Hace tiempo que no hago mi clase por transmisión. He estado este ciclo haciéndolo más en persona, no estamos yendo al Urigancho a dictar. Bueno, continuamos, chicos. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, argumento. Esta novela fue escrita con la intención de parodiar las novelas de caballería. ¿Ok? Las novelas de caballería en ese entonces eran un tipo de lectura enviciante para el público que no le permitía apreciar nuevas propuestas, y Cervantes era uno de los que más proponía. ¿Ok? Así que Cervantes dijo, esta novela tiene tantos defectos y al público le encanta. ¿Está bien? Era como cuando esta época dorada de esto es guerra, combate, Magali Medina, al fondo del sitio, que se quejaba mucho de las personas, ¿no? Que la televisión basura, y la gente veía eso. Entonces, era igualito, ¿no? Las novelas de caballería eran equivalente. ¿Está bien? Entonces él dijo, al público lector tengo que demostrarle que las novelas de caballería son un fiasco y voy a burlarme de ellas hasta que la gente reaccione. Y claro que lo logró. O sea, el Quijote es una gran parodia. Pero a Cervantes, en el buen sentido de la palabra, se le pasó la mano. Se le pasó la mano porque aparte de lograr una buena novela de parodia, logró una novela universal que sintetiza uno de los temas más, pero más importantes de la humanidad, que es el conflicto, la contraposición que hay entre el mundo ideal y el mundo real, entre el mundo de los ideales, los sueños y el mundo de lo pragmático. ¿Se dan cuenta? Ese tema aparece en cualquier cultura, es prácticamente la síntesis de la filosofía occidental. Piensen en el mundo de las ideas de Platón y piensen en el naturalismo aristotélico. Entonces ahí encontramos a Quijote y Sancho justamente, ¿no? Y Cervantes tuvo el tino de sintetizar esos dos grandes, digamos, eh, horizontes del conocimiento humano, de concepciones del mundo, en personajes. Ese es el mérito de Cervantes, aparte de un gran estilo, mucha inventiva, ¿está bien? Vamos con la primera parte de esta novela, titulada pues Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta primera parte transcurre en dos salidas, ¿no? La primera salida es Don Quijote, que sale acompañado de su soledad en la primera salida, o sea, solito, él y su caballo. Allí es armado caballero en una venta del camino. Muchos alumnos preguntan, profe, ¿qué es una venta? Una venta. Bueno, le llaman posada, el término posada es un término un poco castizo, así que yo prefiero decir venta. Y en los términos modernos es como encontramos en las calles de Lima, allí por Lince, y también los molestos mis alumnos Lurigancho, también ahí por Lurigancho encontramos, ¿no? En el primer piso un restaurante, una pollería, un chifa, una cevichería, y en el segundo piso un hospedaje. Sí, jóvenes, un chifa hostal. Ay, esa es una venta, claro, una venta en el camino, ¿no? Para que los viajeros puedan comer y también descansar. ¿Listo? Allí lo arman Caballero Quijote, obviamente él pensó que era un castillo medieval, imagínate. Y todo el mundo se burlaba de él y él decía, la gente del castillo hace fiesta porque me arman caballero. Luego es molido a palos por un grupo de mercaderes. Y no pienses que los mercaderes fueron abusivos con él. Lo que pasa es que Quijote los estuvo molestando, ¿no? Porque les quería obligar a que admitan que la mujer más bella del mundo era Dulcinea del Toboso. Tanto le insistieron que se molestaron, tanto les insistió él
a que digan que Dulcinea del Toboso es la mujer más bella del mundo, que al final, como él quiso agredirlos, indignado porque no le repetían su palabra, ellos se defendieron de su intento de agresión y lo molieron a palos. Vuelve a su casa derrotado. Allí es que vienen el cura y el barbero, los únicos letrados del pueblo, que eran sus amigos con los que podía él departir, porque eran cultos como él. El cura había estado en el seminario, sabía latín, era alguien leído, y el barbero era un bachiller en medicina, es decir, era alguien que había estudiado en estudios universitarios, así que ambos eran cultos. Y recuerda que en esa época al barbero le dicen pues el cirujano, o sea, no era un señor que solamente afeitaba. Entonces, ellos son sus amigos. Ellos van y se dan cuenta que su amigo Alonso Quijano se ha vuelto loco y le echan la culpa a los libros de caballería que hiperabundaban en su biblioteca. Ahí está la crítica literaria de Cervantes. Estos dos personajes, el cura y el barbero, queman los libros de caballería. Bueno, excepto tres que los salvan porque son los mejores, pero el resto sí los queman. Hasta que hagan ese acto de fe, esta hoguera tan culta, tan llena de palabras, nuestro amigo vuelve a escaparse. Se vuelve a escapar el loco. Sí, esta vez se va a buscar a un vecino, a un chacarero, a un humilde labrador de ahí cerca de donde vivía, en un pueblito en La Mancha, en Castilla de la Mancha. Ahí vivía en un pueblo Quijote, en su castillo, un castillo viejo, de su bisabuelo, que fue un hidalgo de la Reconquista, que tenía una armadura que justamente él viste, una armadura vieja oxidada, y va a buscar a su vecino, el labrador Sancho Panza. Sancho acepta irse con él, como escudero, pensando, lo ganaré con este loco. Y ahí empieza el tema de la novela, la contraposición entre este Sancho, que es un hombre realista, que ve las cosas como son, y Quijote, que está loco y ve, pues, cosas que no existen. Allí empieza, y vemos el gran episodio de los Molinos del Viento, tan representativo. Pero no basta que yo solamente te cuente ese episodio, ¿ok? Vamos también a verlo. Sí, acá hay una escena, y tengo ahí una escena de una película, que hay un montón, pero esta escena está muy buena. Está exactamente igual los diálogos que la obra. Voy a compartirles ahora para que lo podamos apreciar. Ahí tenemos. Mucha atención, por favor. Si no se escucha, me avisan, ¿ah? Me avisan al toque para poner. Yo le he puesto sonido, vamos a ver si funciona. Muy bien. Vamos a cerrar explicación de este episodio. ¿Quién es el Frestón al final? Es como le denomina Quijote a un hechicero. Bueno, todas las tonterías que él hace, tú sabes que provienen de la novela de caballería. Entonces hay un hechicero, según él, lo para perjudicando, le para quitando, transformando las cosas, ¿no? En otra para que le quite la gloria de su victoria, dice él, ¿no? Eh, Esto es, digamos, la excusa que tiene Quijote cuando él ve la realidad después del golpe que siempre se da. Y bueno, ve la realidad. Por ejemplo, en otro episodio también, después de estos molinos de viento, él se enfrenta a un ejército, ¿no? Él dice como voy a vencer al ejército, de cada lanzada que voy a dar, voy a matar de 100 en 100 a los enemigos. Y cuando empieza, escucha pues que Sancho le dice, Señor, no, ¿qué hace, señor? Está atacando a las ovejas, señor. Y los pastores empiezan a decir, oye, loco, mi oveja, no mates a mis ovejas. Y obviamente, ¿no? Ve, frag, y empiezan a matar ovejas. Entonces los pastores le tiran con piedras, ¿no? Con sus ondas, hasta que una piedra le cae en la cara y literalmente le rompe dos o tres dientes. Cae al suelo Quijote desmayado. Cuando él despierta, literalmente ve, huele y toca ovejas, porque está el rebaño pasando por donde él está, era un rebaño inmenso que estaba pasando. Entonces él ahí dice, Frestón, has transformado el ejército en un rebaño para arrebatarme la gloria de mi victoria, y otra vez le echa la culpa a este supuesto mago que lo perjudica. Muy bien, estamos viendo aquí la contraposición. Miren a Sancho preocupado, viendo la realidad, en cambio Quijote viendo gigantes para vencerlos, para seguir la historia de las novelas de caballería. Esta primera parte, la segunda salida, que es la más extensa, bueno, la primera salida es cortita y la segunda es mucho más larga, ya va con Sancho, o sea, la contraposición de personalidades. Esta termina cuando a Quijote le hacen creer que está hechizado en una jaula, con ayuda de una señorita, una noble que viajaba escoltada por un pretendiente y algunos hombres más de resguardo. Quijote se une al cortejo de protección de la chica, y ahí el cura y el barbero aprovechan para convencer a la señorita, a la cual el Quijote le decía la princesa Micomicona, que era la reina de un reino que estaba siendo atacado justamente por el Frestón y su ejército que le quería vencer Quijote.
Entonces ella le convencen para que él engañe a Quijote, le diga que él está hechizado, que ha sido el Frestón, que lo hechizó en una jaula, que por el bien de su reino él vaya enjaulado. Y así Quijote, hechizado, entre comillas, hechizado, vuelve a su casa. Semanas después, Sancho lo busca para una nueva salida, ¿no? Claro, en la ficción pasan semanas entre la segunda y tercera salida, pero en la vida real, como puedes ver, son 10 años que demoró Quijote en ser publicada la segunda parte. Cervantes demoró 10 años, probablemente como no tenía apoyo económico de un mecenas, al dedicarse a trabajos de alimenticios, o sea, tenía que comer, tenía que escribir testamentos, cartas, poemas a pedido, etcétera, para poder sobrevivir. No tenía tiempo de terminar la novela, pero por suerte la terminó un año antes de morir, termina y publica la segunda parte. En esta segunda parte hay una tercera salida, ¿listo? En esta tercera salida tienen nuevas aventuras, pero aquí lo que vamos a ver es que Sancho empieza a hacerse un hombre con imaginación, ingenioso, con sueños, ideales, y Quijote poco a poco en contacto con su criado Sancho, que es un hombre cuerdo, él también empieza a recobrar la cordura. Aquí se da el intercambio de psicologías, la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote, se dice. Aquí en esta parte también aparece el caballero de la Blanca Luna, que no es otro que un joven bachiller del pueblo de Quijote. Bachiller es un estudiante universitario que ha culminado los estudios, en este caso de Derecho, el joven Sansón Carrasco. Sansón Carrasco tiene 24 o 25 años. El cura y el barbero le han dicho, por favor, joven, usted ayúdenos a que nuestro vecino vuelva. El chico, muy inteligente, piensa, si él se cree caballero andante, hay que irle por su juego. Yo me disfrazaré de caballero andante, lo venceré, claro, sin hacerle mucho daño, y luego le diré para que regrese a su casa como parte de su penitencia por haber sido derrotado. Ya, no me preguntes, profe, ¿de dónde sacó esa idea que el derrotado tiene que hacer penitencia? O sea, ya sabes dónde están todas las tonterías que él piensa. Y obviamente este chico, Sansón Carrasco, también ha leído las novelas, así que las conoce. Entonces, Quijote cuando es abordado por este caballero, primero va a Sansón Carrasco como el caballero de los espejos, y aunque no lo creas, por subestimar a Quijote, Quijote lo vence, lo tumba del caballo. Qué humillación para el chico, Sansón Carrasco. El hombre derrotado por todos lo derrota a él. Eso fue increíble, ¿no? Porque se descuidó Sansón Carrasco. Pero él no se rinde, vuelve a la carga, esta vez como el caballero de la Blanca Luna. Para esta vez asegurarse que le va a ganar, hace un plan, ¿no? O sea que él va a poder vencer a Quijote. Él hace un plan. Se presenta y le dice, Don Quijote de la Mancha, yo, el caballero de la Blanca Luna, te venceré aquí y ahora. Y Dulcinea es fea. Y cuando le dice que Dulcinea es fea, Quijote entra en shock. Y hasta que reaccione, el muchacho arrancó y lo tumbó del caballo. Esta vez le ganó. Entonces ahí le dice que vuelva a su casa. El protagonista vuelve a su casa como parte de su penitencia. En el camino enferma de tifoidea, una enfermedad infecciosa, que da fiebre alta, y si no te tratas, te puede acabar, te puede matar. ¿Ok? Eh, Como está muy débil, tanto golpe, tanta mala alimentación, tanto desvelos, la enfermedad le choca mucho. Cuando vuelve a su casa, el ama y la sobrina están muy preocupadas. El cura y el barbero se acercan y empiezan a bromearle, como darle ánimos, ¿no? Sí, Don Quijote, usted va a volver pronto a buscar aventuras. Y él le dice, ¿qué, Don Quijote? ¿Qué me dicen? Yo no me llamo Don Quijote, yo me llamo Alonso Quijano. Tráigame un confesor y un letrado que me muero. Y traen un confesor, a un cura colega del cura del pueblo, y a un letrado, a bueno, un tipo de notario de la época para anotar el testamento. Y allí es donde hace testamento y muere cristianamente. Como ves, Sancho llora mucho su muerte. La obra tiene como tema principal el contraste entre el pragmatismo y el idealismo. ¿Está bien? Entre el hombre ideal, el hombre que sueña, y el hombre que ve la vida de manera práctica. Comentario. Ya hemos hablado del intercambio de psicologías que se da a partir de la tercera salida, en la segunda parte. Don Quijote y Sancho Panza, dos tipos humanos eternos. Ya hemos hablado del soñador y el hombre pragmático. Objetivo de la obra, traspasado con creces, combatir la afición por los libros de caballería. Bien, alumnos, hemos llegado a la mitad de la clase. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre Quijote o lo que hemos estado explicando. ¿Cómo vamos? Por aquí.
Wow, más de 30, casi 40 participantes. Esta clase es un boom. A ver, listo, entonces continuamos, jóvenes. Cualquier duda, por favor, levanta la manito para participar. Vamos con literatura española del siglo XIX. Ya les estaba explicando un poquito este inicio de clase. El romanticismo llega a España bastante tardíamente. Sucede que luego de las guerras napoleónicas, a inicio del siglo XIX, retorna Fernando VII el Deseado, un rey muy conservador, que hizo una cacería de brujas con los liberales que habían estado al mando de España en su ausencia. Quiere decir que este Fernando no permitió que los liberales sigan teniendo poder, porque ya habían instaurado las juntas de gobierno, las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz, esta Constitución gaditana, también llamada la Pepa, porque fue promulgada el mismo día de San José, ¿no? San José, Papá de Jesucristo, la Pepa, decían por eso. Entonces, esta constitución gaditana, la Pepa, fue anulada por Fernando, ¿está bien? Séptimo. Esto se debió en gran parte a que él era absolutista y no quería que haya liberales que compartan el poder o que haya gente ahí proponiendo constituciones que no tienen nada que ver con el poder omnímodo de un rey. Esto hizo que el romanticismo demore mucho en entroncarse en España. O sea, no había ese espíritu liberal, libre, rebelde, para nada. Inclusive solamente pegaron bien en España dos vertientes de las tres más importantes del romanticismo, que las vertientes más importantes son tres, ¿no? Son el romanticismo historicista, el romanticismo intimista o sentimental, como yo le llamo sentimentaloide, y el romanticismo último sería el romanticismo social que busca la libertad de los pueblos. Este lo representa, por ejemplo, Víctor Marie Hugo, muy llamado Víctor Marie Hugo, en su novela Los Miserables, ¿no? Ahí aparece el tema de la lucha social, ¿no? La lucha por la libertad de la sociedad. Ese no entró a España, obviamente, con este rey cazador de brujas liberales. ¿De cuáles son las características del romanticismo? Bueno, a inicio de clase estuve hablando de eso, ¿no? El que no estuvo ahí temprano puede poner los primeros minutos. Hablé brevemente del neoclasicismo, que es el movimiento anterior, y el neoclasicismo se opone bueno, mejor dicho, el romanticismo se opone a estas características neoclásicas. Si el neoclásico es eminentemente racional, aquí el romanticismo le hace mucha importancia a los temas metafísicos. Hay la angustia metafísica, que es la extrema preocupación por los temas que no son racionales, ¿no? Como por ejemplo la pasión, la vida después de la muerte, lo fantástico, la existencia del diablo, lo paranormal en general. Todo lo que sea no racional no se puede explicar con las ciencias físicas, es la metafísica y es la angustia metafísica. Lo que le preocupa a los románticos es eso, esos temas de esa angustia. Luego tenemos que el neoclásico era extremadamente servil hacia el público, es decir, buscaba el educativo, y acá el romanticismo tiene el culto al yo, es decir, que no interesa el público, sino el creador, el genio creador. Y el neoclásico tenía imposición de reglas de creación. Aquí los románticos tienen libertad creadora, exaltan el paisaje, la naturaleza. ¿Ok? Los neoclásicos trataban de imitar a los clásicos grecolatinos, pero tratando temas de su realidad para que la sociedad mejore. En cambio, el romántico se va al pasado medieval. ¿Por qué? Porque el pasado medieval tiene magia, tiene leyenda, tiene fantasía, y eso les encanta a los románticos. Ellos fascinados con el tema de las ruinas medievales, por ejemplo. Eso les encanta. ¿Ok? También tenemos el idealismo como característica típica del romanticismo, es decir, buscar lo perfecto, lo ideal, lo que es, lo que no existe justamente, ¿no? Lo que no se puede encontrar y tú lo anhelas, tú lo añoras. Esas son las personas, por ejemplo, que se pasan la vida buscando a la pareja perfecta y nunca la encuentran y siempre terminan solos o peleándose constantemente con la pareja que han elegido porque no están conformes y quieren algo perfecto que no existe. Y justamente esa es la gente que más se queja de la vida, del amor, porque no tiene un compromiso, lo que busca es la perfección. Y eso no existe, ¿no? Lo que existe es el compromiso de dos personas por crear algo juntos, ¿no? Por soportarse, tolerarse y crear una relación, no porque justo calce en uno en la forma de ser del otro. Eso no existe y no es lo que buscan los románticos justamente. Bien, vamos a hablar de Graham Becker, ahí estaba su imagen. Becker es el autor más famoso
del romanticismo español. Becker, en vida, no publicó ningún libro. Bueno, miento, sí publicó uno, titulado Historia de los Templos de España. Un libro que le mandaron a hacer y en el que tuvo que investigar bastante, y es un libro de historia, pero obras literarias en sí no publicó como libro. Lo que él publicó fue sus poemas en medios escritos, como por ejemplo revistas, diarios, plaquetas, así sueltos por aquí y por allá, y también algunas de sus leyendas que son narraciones. Así que tras su muerte, en fin, fíjate que no murió muy viejo, no murió relativamente joven, ¿ok? A su muerte, este autor que se llamó en realidad Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, ese fue su nombre real. A la muerte del autor, sus familiares y amigos van a publicar su obra, ¿no? Póstumamente. Y ya publican un libro por fin, un libro que mezclaba, bueno, que pone en la primera parte del libro sus poemas, titulando Los Rimas, y en la segunda parte colocan las leyendas, ¿no? Que son sus relatos. Así publican rimas y leyendas. En las rimas, el tema es el amor idealizado, ¿no es cierto? También está el deseo amoroso, el amor imposible, el amor platónico, la aparición súbita de sentimiento amoroso. Son los temas. El estilo, poemas breves, sencillez formal, y aparecen tres tipos de mujer: la mujer ideal, la mujer poesía y la mujer fatal. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos uno. Vamos a ver qué tema aparece aquí. Rima cuarta. Mientras la ciencia descubrí no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo hay un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras hay un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen a los ojos que los miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras existe una mujer hermosa, habrá poesía. Ahí lo que vemos es, por ejemplo, la mujer idealizada como la poesía, ¿no? La mujer poesía. Mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía. Rima 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Otra vez aparece el tema de la mujer idealizada como la mujer poesía, como que la mujer fuera el motor del genio creador del poeta. Vamos aquí, la rima 24. Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que del laúd a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romper se coronan con un penacho de plata. Dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse ya en el cielo forman una nube blanca. Dos ideas que al par brotan, dos besos que un tiempo estallan, dos ecos que se confunden. Esos son nuestras dos almas. Jóvenes, ahí tenemos el deseo amoroso, el amor imposible, el amor platónico, la aparición súbita de sentimiento amoroso. Por ejemplo, hoy el cielo y la tierra me sonríen. Hoy la he visto y me han mirado. Hoy creo en Dios. Imagínate. También tenemos el amor imposible. Tú eras el huracán y yo la ingesta roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperme, que arrancarme y no pudo ser, ¿cierto? Y también tenemos el deseo amoroso. En el deseo amoroso encontramos la idealización del amor. Por ejemplo, tenemos por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. O sea, imagínate, se quedó sin nada que darle.
Bien, vamos ahora con un tema más serio, jóvenes. Vamos con las leyendas de Becker. Las leyendas son relatos medievales que Becker conoció en sus viajes por los pueblitos de España. Él lo que hace es recopilar serie de relatos orales de la tradición popular y los convierte en obras maestras de la narrativa romántica. En esta obra siempre aparece la idea de una mujer seductora, hermosa, que convence al enamorado de cometer un tipo de sacrilegio, un tipo de profanación. Hace falta de respeto a lo sagrado. Y esto es castigado con la pérdida bueno, el amante, ¿no? El amante pierde el alma, pierde la vida, y normalmente se vincula esta pérdida con lo demoníaco, con las almas en pena o el demonio se llevan el alma del enamorado transgresor. Así que tenemos el tema de lo sobrenatural, el tema de la transgresión a lo sagrado, el castigo, que normalmente está vinculado con la pérdida del alma del enamorado. ¿Está bien? Estos relatos son populares y un elemento legendario. ¿Dónde está? Muy bien, jóvenes. A ver dónde estábamos. Uy, ya me perdí. Ah, acá estamos. Ya, listo. Vamos a ver uno de los relatos. Allá. Bueno, nos ponen la Jorca de Oro. La Jorca de Oro para mí es un relato un poco aburrido. Lo que pasa, jóvenes, es que todo transcurre en la ciudad de Toledo. No hay mucha acción y simplemente un chico se vuelve loco, ¿no? Porque comete un acto profano de querer robarse la pulsera del tobillo de una santita ahí de la iglesia de la Catedral de Toledo. Lo que pasa es que en la Jorca de Oro hay un párrafo famoso donde se describe, eh, a ver, no, entonces agarré el micro. Lo agarraba acá. Voy a leer el párrafo, ¿ya? Para que solamente por ese párrafo citan esa leyenda, porque en realidad no es tan buena, ¿no? O sea, más o menos. No es la mejor leyenda de todas, pero como tiene ese párrafito que habla de la mujer hermosa vinculada con el demonio, ahí por eso la citan tanto. Voy a leer el párrafo. No lo han puesto, ¿no? Sería genial que lo hubieran puesto ahí, pero no. Lo pone y tiene sentido que le citen tanto. A ver, un momento, estoy buscando acá en mi libro. Acá está. A ver, a ver, a ver. Ajá, acá está, lo voy a leer. El inicio del ahorcador. Abro comillas. Ella era hermosa, hermosa, con esa hermosura que inspira el vértigo. Hermosa, con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en Los Ángeles y que, sin embargo, es sobrenatural, hermosura diabólica, que tal vez preste el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. Él la amaba con ese amor que no conoce freno ni límites, la amaba con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentran martirios, amor que se asemeja a la felicidad y que, no obstante, diríase que le infunde el cielo para la expiación de una culpa. Sí, así empieza, así de dramático. Bueno, para que tengan una idea un poco más de las leyendas, estas leyendas se basan en leyendas en historias medievales. Siempre tienen la estructura de una información sobre el tiempo, lugar donde escuchó la historia, ¿no es cierto? O te dice algo, cómo es que se le ocurrió la historia, dónde escuchó, quién le contó, por qué motivo la va a contar. Luego te narra la leyenda. Y al final, una conclusión, el autor brinda su opinión sobre un tipo de moraleja al final, parecido. Al ver esta idea de la belleza femenina vinculada con lo demoníaco, encontramos la estética de lo grotesco, una teoría de la literatura romántica que va a proponer Victor-Marie Hugo. Bueno, muchos le dicen Víctor Hugo, Víctor Hugo. Victor-Marie Hugo fue un famoso escritor francés que no solamente escribió literatura, sino que también teorizó. ¿Ok? Y en su teoría está la estética de lo grotesco, que es juntar los opuestos, o sea, juntar algo horrible con algo muy bello. Por eso junta a Quasimodo y a Esmeralda, la bellísima Esmeralda y al horrendo Quasimodo. ¿Ok? Esa es una novela de Nuestra Señora de París. Becker hace su versión en las leyendas. Vamos a escuchar para mí una de las mejores leyendas, Los Ojos Verdes. Hay otra también que me gusta mucho que es El Monte de las Ánimas, esas dos son muy buenas.
Vamos a escuchar el audiolibro, solamente la primera parte, los primeros minutos, para que capten un poquito de cómo trata la leyenda y sobre todo para que aprecien pues la dimensión real de esta historia, no una descripción de un amor enfermizo, no, bueno, ya, que ese párrafo no me parece tan bueno, pero a la gente le gusta. Vamos entonces con un poquito del audiolibro, ¿ok? Y después vamos con el cierre de clase y las claves. A ver, un momento que... Ah, acá está, acá lo tengo, muy bien, voy a compartirles, ¿ya? Vamos aquí, comparte, ventana, ahí está, lo tenemos. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy se me ha presentado ocasión. Lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tal cual ellos eran, luminosos, transparentes, como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Herido va el ciervo, herido va. No hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus piernas. Nuestro joven señor comienza por donde otros acaban. En 40 años de montero no he visto mejor golpe. Pero por San Saturio, patrón de Soria, cortadle el paso por esas carrascas. Azuzad los perros, soplad en esas trompas hasta echar los hígados y hundidle a los corceles una cuarta de hierro en los ijares. ¿No veis que se dirige hacia la fuente de los Álamos? Y si la salva antes de morir, podemos darlo por perdido. Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el latir de la jauría desencadenada, y las voces de los pajes resonaron con nueva furia. Y el confuso tropel de hombres, caballos y perros se dirigió al punto que Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la res. Pero todo fue inútil. Cuando el más ágil de los lebreles llegó a las carrascas, jadeante y cubierta las fauces de espuma, ya el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una trocha que conducía a la fuente. ¡Alto, alto todo el mundo! Estaba de Dios que había de marcharse. Y la cabalgata se detuvo, y enmudecieron las trompas, y los lebreles dejaron refunfuñando la pista a la voz de los cazadores. En aquel momento se reunía la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argensola, el primogénito de Almenar. ¿Qué haces?, exclamó, dirigiéndose a su montero, y en tanto ya se pintaba el asombro en sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos. ¿Qué haces, imbécil? ¿Ves que la pieza está herida, que es la primera que cae por mi mano, y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el fondo del bosque? ¿Acaso cree que he venido a matar ciervos para festines de lobos?, murmuró Íñigo entre dientes. Señor, es imposible pasar de este punto. Imposible. ¿Por qué? Porque esa trocha conduce a la fuente de los Álamos. La fuente de los Álamos en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que osa enturbiar su corriente paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá salvado sus márgenes. ¿Cómo las salvaréis vos sin atraer sobre vuestra cabeza alguna calamidad horrible? Los cazadores somos reyes del Moncayo, pero reyes que pagan un tributo. Pieza que se refugia en esa fuente misteriosa, pieza perdida. Pieza perdida. Primero perderé yo el señorío de mis padres,
Y primero perderé el ánima en manos de Satanás que permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido mi venablo, la primicia de mis excursiones de cazador. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aún se distingue a intervalos desde aquí. Las piernas le fallan. Su carrera se acorta. Déjame, déjame. Suelta esa brida o te revuelvo en el polvo. ¿Quién sabe si no le daré lugar para que llegue a la fuente? Y si llegase, al diablo ella, su limpidez y sus habitadores. ¡So, relámpago! ¡So, caballo mío! Si lo alcanzas, mando engarzar los diamantes de mi joyel en tu serreta de oro. Caballo y jinete partieron como un huracán. Íñigo les siguió con la vista hasta que se perdieron en la maleza. Muy bien, jóvenes. Bueno, ya nos acaba el tiempo de la clase. Básicamente es el inicio. Vuelve a salvo este atrevido joven de la aristocracia feudal, pero ya se quedó con la duda porque detrás de la cascada de los Álamos él ha visto dos luces verdes. Vuelve otro día para verificar lo que vio y vuelve solo, obviamente, porque es un tipo muy irresponsable. Y obviamente va a ser seducido por el demonio, ¿no? Encuentra una bellísima mujer de ojos verdes que finalmente lo termina seduciendo y llevando a morir ahogado en la cascada, en el foso de la cascada de los Álamos. Obviamente esta mujer representaba el poder seductor de el demonio de la cascada, del el espíritu maligno del bosque, que termina llevándose el alma de este joven enamorado por su profanación, por su transgresión. Muy bien, jóvenes. Vamos cerrando la clase. Ahí tenemos las claves, la parte que más les gusta a ustedes, ¿no? Ya sé. A ver, captura de pantalla, pantallazo, y ya está. Muy bien. 8:55 tenemos que terminar la clase. Yo tengo que entrar a otra aula. Bien, entonces me despido. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena mañana provechosa de estudio. Chau, chau. Hasta luego, profesor.